Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Arturo Pérez Crón. Soy alumno de la Universidad Tecnológica de Cancún, la UTEP, de la materia de programación orientada a objetos. En este caso me tocó explicar un programa que despliega un menú que permita calcular la suma de los primeros 10 impares. Y mis compañeros van a explicar qué es, qué, que son Christopher Aguilera Centeno. Y otro compañero es Juan Carlos Cocom Ruiz. Ellos van a explicar tanto como el código que les tocó y su método. Yo solo voy a explicar la función de mi código y, y el método que me tocó, que es el segundo. Se llama con un tipo que devuelve el valor, pero no envía parámetros. Y pues bueno, empezaremos primero con las librerías que ya conocemos, que están ya predeterminadas por parte del programa C Sharp de Visual Studio. Después tenemos el nombre de proyecto, que se llama proyecto PO, así lo determinamos. Abajo tenemos la clase del programa o nombre de la clase, en este caso es programa. Y quiero recordar lo que es la clase o se define. Que una clase es una estructura de código definida y desarrollada por un programador. Esa es la definición de la clase. Y abajo tenemos lo que es el método principal. Tiene un modificador, tiene un tipo, tiene nombre y entre paréntesis tenemos los parámetros. Pues bueno, el static es un modificador. ¿Por qué? Pues bueno, como nos dice en la definición de modificador, se define como una palabra clave con el fin de modificar al respecto de quién lo está usando. El void es un tipo. ¿Por qué? Como lo dice, es un tipo de dato, de información que devuelve al método. Si no devuelve los valores, entonces el tipo de valor se vuelve nulo. Y enseguida tenemos el main, que es el nombre o identificador. Es un identificador único, es el nombre del método y comienza con una letra mayúscula. Eso no nos debe olvidar como un buen programador. Y después en minúscula. Mayormente está relacionado lo que la realiza con qué realiza con el método. Y por último, los parámetros los podemos ubicar que están dentro del paréntesis. Es algo bien importante aclarar. Y además se utilizan para pasar y recibir datos de un método. Y es el método principal. Ahora sí, entramos al primer paso, que es declarar las variables. Es int opción y decimal es result. Y utilizamos una estructura repetitiva que hemos visto durante esta unidad. Y la segunda es una estructura repetitiva y es do while. Pues bueno, ¿qué hace el do? Pues bueno, lo que va a hacer el do while es primero realiza el conjunto de instrucciones internas. O sea, primero nos hace las instrucciones. Y explico abajo dónde está ubicado el while. Aquí tenemos que el menú de opciones, o nos explica el menú, que es suma pares, suma impares, suma positivos colocado en el número 3 y el 4 es salir. Pide elegir donde al cliente usuario qué número quiere ingresar, y con eso podemos ejecutar
el cliente puede ejecutar el número correspondiente y le va a salir la ventana. Declarar la variable variable opción que sea igual, método de mensaje, y ahí ya después utilizamos el método switch. Yo quisiera aclarar también lo del método de switch, que es una estructura selectiva múltiple. La definición de switch permite comparar un valor con diversas alternativas. Si la comparación tiene éxito, se ejecuta el grupo de instrucciones que contengan la alternativa. Seleccionar y luego se sale de la estructura. Así que su sintaxis es switch, selectiva múltiple. Acá dentro del paréntesis es una variable a comparar. Tenemos los casos. En este caso es mi caso que voy a explicar es el caso case 2, o sea, opción 2 o caso 2. Y aquí está el conjunto de instrucciones. Si se cumple el caso 2. Aquí tenemos que la variable impar se va a guardar en el result, que es el método. Después imprime el mensaje del método. Y por último el break, que son instrucciones del caso por defecto. Ese es por mi parte del caso 2. Mis compañeros van a explicar el del caso 1 y el caso 3. Ya, el caso 4 pues, es lo mismo. La opción 4, el mensaje, que es la última opción, y ya. Y por último, cerramos el paréntesis, que es muy importante. Si no abrimos cerrando los paréntesis, es un error de nosotros como programadores, la verdad. Y ya por último el while. ¿Por qué va while al final? Porque lo que hace el while es al final del bucle evalúa la condición y si solamente si se cumple, si es verdadera, se va a repetir el programa. Pero o de lo contrario, si es falso, se sale del ciclo. Debe ser diferente igual a 4 de las opciones que nos piden. Cerramos con la condición, aquí como les dije. Y tenemos el método y cerramos el main del método principal. Ahora vamos con el segundo método que me tocó, que es con tipo que devuelve el valor, pero no envía parámetros. Aquí tengo como comentario el método que tiene tipo devuelve valor, pero no envía parámetros. Pues bueno, aquí tenemos stack. Vuelvo a repetir otra vez la estructura o el la estructura del método, su sintaxis. Static. El static es el modificador. Recordemos que el modificador se define como una palabra clave con el fin de modificar al respecto de quién lo está usando. El decimal es el tipo, como lo dice, el tipo es un tipo de dato de la información que devuelve al método. Tenemos a un identificador o indicador, el nombre del método, en este caso es impar, que comienza con una letra mayúscula y después en minúscula, y mayormente están relacionados lo que realiza con el método. Y por último, no tenemos parámetros, no envía parámetros. O sea, aquí por lo que yo tengo entendido, no tiene parámetros, es decir, no va a recibir ningún dato del método, no hay nada dentro del paréntesis. Ahora declaramos las variables decimal, es same suma impar, que es igual a 0, coma, que es importante agregar la coma, impar es igual a 0 y cerramos. Si no cerramos, pues obviamente vamos a tener error, que es algo que es algo común como novato.
cuando vamos a empezar a hacer esto. Ahora utilizamos la estructura repetitiva, que es otra, la de for. Aquí tenemos como variable adentro de eso. Asignamos un valor inicial que comience con 1 y su valor final debe ser menor o igual a 20. Y va incrementando, que es el i, y se define como incrementador. Más quiere decir más 1, va a ir incrementando más 1. El if aquí es una estructura selectiva, que es, recordemos que es una selectiva simple. La estructura selectiva simple es un conjunto de instrucciones que si se cumple, o si se cumple, si es verdadera, se ejecuta el programa. Si no es verdadera, se cierra el programa. En este caso se debe cumplir. Tenemos como y el módulo de 2 debe ser igual a 1. ¿Qué quiere decir con esto? Los números que sean igual como módulos de 1 son números impares. Aquí nos dice la condición. Aquí es una condición para los números impares, como se acabo de repetir. Console create line. Imprimen la lista de los primeros 10 números con el incremento, va a ir 1 más 1. Aquí tenemos como como contador, que es una variable que incrementa o decrementa en forma constante. El contador es utilizado para contar el número de veces que se repite en un ciclo. Así que tenemos impar es igual a impar más 1. Y será punto y coma. Después aquí tenemos el acumulador. Lo que hace el acumulador es el submain, que es una variable que incrementa o decrementa en forma variable. Es decir, incrementa en función a incremento, que es i. Y por último, el return, que el return, recordemos, el return y con su variable, su main, se hace return al resultado de la suma de variables. Esto quiere decir que es el valor que devuelve de la suma de los impares. Cerramos las llaves, cerramos llaves y ya se cierra el método impar. Y sería todo. Y ya ejecutamos el programa con control más 5. Ahí están las opciones que nos piden. 1, suma pares, suma impares, suma positivos y 4 salir. Voy a apretar el número 2, que debe ser la suma de pares. ¿Qué opción quieres? Yo presiono el 2. Ahí está. Nos va a presionar en 1 los números impares. Y la suma es de los números impares. Y como mensaje nos manda el resultado es 100. Y ese sería la opción número 2. Podemos hacer otra, que es la del número 4. ¿Qué opción quieres? 4. Se finaliza el programa. Eso sería todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Un saludo.